vamos a hablar de otros temas porque justamente en esta reunión de gabinete se estaba hablando del Día del Trabajo, Día del Trabajador y los diversos compromisos a nivel del Estado. Pero si hablamos del trabajo también hay mucha gente que sufre de estrés laboral. Lo decía el doctor Walter Dávila, con quien voy a conversar, que es el problema del siglo XXI. Y es que hay gente, hay jóvenes incluso, que están pasando por diversos cuadros que desencadenan el estrés. Y ojo, es importante mencionarlo que el estrés desencadena muchas enfermedades. Ahora, ¿cómo realizar tus actividades diarias de trabajo, en la oficina, en los estudios, en la familia, sin tener que pasar por esto, por el estrés laboral? Vamos a conversar con el doctor Walter Dávila, él es psicólogo clínico, para que nos dé algunos tips interesantes y saber qué hacer, porque seguramente muchos se van a sentir identificados con eso. Gracias, Caterina, por la invitación. ¿Cómo está? El estrés laboral es un asunto que muchos atraviesan, quizás no todos lo manifiestan, pero es usual, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando hay mucho estrés, hay cambio a nivel psicológico, cambios físicos, biológicos y hormonales. La gente que está constantemente en estrés puede generar a largo plazo lo que se llama la depresión, la ansiedad y enfermedades psicosomáticas, por ejemplo las úlceras, la gastritis, la hipertensión, problemas a nivel vascular, cardiovascular, digestivo, a nivel de repente cognitivo. Hay gente, por ejemplo, que anda con tensión, dolor de cabeza, con migrañas, con úlceras, o sea, son problemas que causa básicamente el estrés. ¿Y el estrés qué es lo que lo genera? ¿La carga laboral, cuando no hay un orden en la agenda? O a veces hay personas que tienen un trabajo 8 horas diarias, que podrían tener el resto de las horas para hacer diversas actividades, pero se recargan de más trabajo, ya sea en casa o hacen una y otro, y a veces hay gente que conozco que tiene 2 hasta 3 trabajos. Claro. Y es demasiado. Eso depende de la persona, porque si comenzamos a ver las causas, hay personas, por ejemplo, que se estresan porque trabajan todo el día, o sea, están más de las 8 horas normales. Van a su casa y siguen trabajando. Sí, pues. Pero me dicen, doctor, no, yo no es que trabaje 8 horas, lo que pasa es que cuando voy en mi casa sigo pensando en el trabajo. Estás trabajando mentalmente. O sea, no tiene la capacidad de desconectarse. Uno tiene que trabajar. Claro, trabaja sus 8 horas y en la casa tenemos que entrar ya a otra forma de vida, ya ahora con mi familia, con mis amigos, con la diversión, con mis hijos. Pero hay gente que están en la casa y siguen trabajando. Eso también es un problema que a largo plazo genera lo que se llama el estrés. Hay gente, por ejemplo, que anda también trabajando de manera monótona. La monotonía también genera estrés. Por ejemplo, hay gente que anda rutinariamente haciendo siempre lo mismo. Está en el trabajo y eso también te va a sobrecargar y eso va a repercutir en el cuerpo, ya sea con transpiraciones, la taquicardia, con dolor de cabeza, sensación de mareo, inclusive con desganos, desmotivación. Otra de las causas también podría ser por acoso sexual o acoso laboral. Si yo veo que mi jefe constantemente me está acosando y yo me quedo callada o callado, entonces en el tiempo eso me genera incomodidad y producto de eso me está generando también estrés. Otra de las causas también puede ser, por ejemplo, por insatisfacción en el trabajo. Hay gente que está trabajando pero no está satisfecha, ya sea porque de repente no hay una buena relación con el cliente, o sea, con el gerente. No hay motivación. No hay una buena relación con los amigos, le hacen bullying, o de repente no lo toman en cuenta, no hay muchas motivaciones internas, motivaciones importantes que va de adentro. Entonces eso va a generar un tipo de problema tanto físico, psicológico, emocional y cardiovascular. Y ahora, doctor, ¿cómo se puede atender estos cuadros? Digamos, alguien que está pasando por esta situación y dicen, pero, a ver, no puedo cambiar de trabajo ahora, no puedo cambiar de horario ahora, tengo que cumplir mis actividades en casa como madre, como padre, o también, aparte de trabajar, tengo que estudiar. Entonces, en ese sentido, eso no lo puedo cambiar. ¿Pero qué se puede hacer? Claro, lo que tienes que aprender en primer lugar es gestionar tu tiempo. Ya. ¿Es cierto? Darle tiempo a todo. Tiempo para el trabajo, tiempo para la familia, tiempo para los amigos, tiempo para la diversión, tiempo para mis estudios. Si comienzo a darle tiempo a todo, entonces no va a haber ningún problema. Segundo, tengo que aprender, por ejemplo, algunas técnicas. Yo decía la técnica, por ejemplo, muy importante, la técnica de respiración. Una respiración controlada que se llama la respiración 4x4, porque el oxígeno y el dióxido de carbono, cuando hay estrés, están desequilibrados. Ya. Entonces, saber respirar y saber botar el aire lentamente por 4 minutos mínimo, porque después de 4 minutos se genera el cambio. Hay gente que respira más que 2 minutos, 3 minutos, comienza a practicar y eso no le genera ningún cambio. Respirar de manera controlada por 4 minutos. Segundo, también puede ser una técnica de relajación. La relajación puede ser mental o puede ser física, ya sea con meditación tipo yoga
o de repente contracción del músculo, soltarlo, entonces uno se va relajando lentamente. Otra forma de relajarse es haciendo deportes, salir a correr. Tú sabes que cuando uno comienza a correr constantemente, el cerebro, ¿qué genera? Sustancias químicas, y una de las sustancias químicas más poderosas se llama las endorfinas, que tiene a equilibrar el sistema nervioso, tanto para la depresión y la ansiedad y también para el estrés. Calcificar los huesos es caminar, o si no caminar, correr constantemente. Tener un pensamiento positivo, porque el pensamiento también genera estrés. Claro. ¿Por qué? Porque está descubierto que cuando uno piensa negativamente, haya una activación fisiológica y como consecuencia hay un dolor emocional, que puede ser estrés, que puede ser cólera, ira, depresión, ansiedad. Entonces, si comenzamos a ver cuáles son las causas y comenzamos a manejarla, no va a haber ningún problema. Claro. Ahora, estuve escuchando por ahí, no sé si usted me va a decir si es verdad o no, pero hay mucha gente que cuando está un poco ansiosa, estresada y quiere un poco salir de la rutina, está en la oficina pero no le queda de otra, está tomando mucho café, está comiendo mucha golosina, mucho dulce. Eso no se recomienda. No, porque el café tiene cafeína y las cafeínas son estimulantes del sistema nervioso. Eso genera problemas de taquicardia en el tiempo. Ajá. Yo no recomiendo el café, sobre todo ¿por qué? Porque son estimulantes. Lo que recomiendo es que en el trabajo uno tiene que aprender a relajarse. Hay técnicas para eso. Una técnica que es rápida, desde el punto de vista de la PNL, sería con anclas. Por ejemplo, yo en mi casa me preparo, puedo estar pensando, por ejemplo, un momento en mi vida que yo estaba tranquilo y relajado. O sea, comienzo a recordar un tiempo en mi vida donde estuve tranquilo y relajado. Puede ser cuando tenía 5 años, 10 años, 15, 20, no interesa el lugar ni el tiempo. Entonces, una vez que ya recordé, en mi cerebro, voy a imaginarme, a observar dónde estuve cuando me relajé, en qué sitio, en qué lugar, el escenario. Escuchar los sonidos de ese lugar. Comienzo a escuchar qué pasó en ese momento que estaba tranquilo y relajado, quiénes participaban y cómo me sentía. Entonces me sentía tranquilo y relajado. Una vez que he puesto en movimiento las submodalidades para asociarme, puedo apretar estos dedos, el índice con el pulgar. ¿Ya? Es el ancla. O sea, practicarlo 5 o 7 veces. ¿Ya? Una vez que lo he practicado bien, cuando voy a la oficina, a mi trabajo, y estoy con estrés, tan solamente apretar esto te genera todo ese cambio de un segundo. ¿Por qué? Porque has reprogramado la mente. No te olvides que el cerebro se utiliza por medio de las submodalidades, o sea, nos asociamos a experiencias negativas o a experiencias positivas. Cuando yo me reprogramo, en un segundo puedo relajarme. O sea, tú apretas el dedo así, ¿por qué? Al apretar este dedo, el pulgar con el índice, ¿qué te genera en el cerebro? Toda la experiencia que tú has tenido en tu práctica te genera ese día que estabas relajado en tu casa o en la playa, te genera el sonido que escuchabas y cómo te sentías. Pero para eso hay que practicar, entrenarnos. Bueno, interesantes tips, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, un poquito ordenar las ideas, cuando ya nos está trabajando, nos está en actividad, pues a desconectarse. Hoy que es feriado, hay mucha gente que prefiere descansar, dormir muchas horas, pero salga, camine, visite, vaya a comer algo rico, salga con la familia, con los amigos, aprovechando. Claro, todas estas técnicas de meditación, de relajación, de reprogramación mental, yo lo hago en mi escuela. Yo tengo una escuela de desarrollo personal, Supérate. Invito a los amigos televidentes, a los oyentes que vayan a mi fanpage y busquen Escuela de Desarrollo Personal Supérate para que vean los talleres que estoy realizando todos los días y puedan relajarse y puedan sentirse bien tanto física como psicológicamente. Genial, doctor. Entonces nos estamos conectando por redes sociales para entrarnos un poquito más y tomar en cuenta esos tips. Gracias por estar aquí. Hasta otra oportunidad. Bueno, son las 2 en punto. Hacemos una pausa y ya regresamos.